Ok, listo. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy les voy a hablar de este tema que es un poquito complejo, por lo menos en lo personal. Un tema que siempre se me complica un poco y que por más que lo estudio siempre me quedan dudas, lagunas y siempre se me olvida. Entonces voy a tratar de hacerlo, de no hacerlo tan tedioso y de hablar de lo que nos respecta a la parte quirúrgica. Entonces, primero que nada, me gustaría enseñar la agenda, que voy a hablar de generalidades de líquidos y electrolitos, consideraciones fisiológicas, alteración del balance de los fluidos, alteraciones de los electrolitos específicos con causas, signos y síntomas y las reposiciones o correcciones, soluciones parenterales, hablar un poco de cristaloides y coloides y el manejo perioperatorio de los líquidos. Oye, es que sigue entrando gente. Ok. John, puedes Los desactivar objetivos. la sala de espera si quieres. ¿Cómo, cómo? Puedes desactivar la sala de espera y así se van metiendo solos todos y ya no tienes que distraerte con eso. Ah, ok, a ver. Si le picas en como la cosita que dice seguridad, Ajá. abajo, al lado donde dice mute y así. Lock me, no, enable waiting room. Le quito Ajá, ahí esto. le picas para quitar la palomita y ya. Listo, ahí está. Gracias. Ok, entonces los objetivos de esta plática son repasar un poquito los conceptos básicos de fisiología sobre este tema, identificar alteraciones hidroelectrolíticas específicas, la etiología, la presentación y el manejo. Esto, o sea, para que en el día a día como residentes podamos identificar algunas señales que nos hagan pensar en eso, identificar las características de los diferentes tipos de soluciones parenterales y las aplicaciones de las mismas en general. Y lo más importante para mí, que creo que nos tenemos que llevar, es el manejo de líquidos en el periodo perioperatorio. Primero las generalidades. Pues en el cuerpo el 50 al 60% representa, del peso corporal representa agua. El contenido de agua se va a ver a veces influenciado por la cantidad de músculo y órganos sólidos, que estos tienen más agua que la grasa y el hueso. Por lo que los pacientes obesos se les tiene que calcular que tienen de 10 a 20% menos agua que un paciente joven, flaco, fit y demás. Hay tres compartimentos, esto es un repaso básico. Tenemos que recordar que son el plasma, que representa 5% del peso corporal, y el líquido intersticial, que es el 15% del peso corporal, y esto representa un tercio de todo el líquido que tenemos en el cuerpo. Los otros 2 tercios están en el líquido intracelular, que representan el 40% del peso corporal. Entonces, la fisiología es importante recordar las fuerzas de Starling, que van a ser las fuerzas o las propiedades fisiológicas que van a propiciar que haya movimiento de agua entre el plasma o el intravascular, el intersticial y el intracelular. Entonces, las 4 fuerzas de Starling son la presión hidrostática intravascular, la presión hidrostática intersticial, que es como la fuerza que genera el agua sobre la pared de los vasos, y también la presión coloidosmótica intravascular, que es, pues bueno, lo más básico son los gradientes de concentración, ¿no? Que se tienen que ecualizar los niveles de agua para que los niveles de solutos estén regulados tanto en el intravascular como en el intersticial. ¿Okay? Aquí, bueno, tenemos este esquema que nos representa, esta es una célula, este es el espacio intersticial y este es el intravascular. Y aquí lo más importante es recordar los componentes de cada espacio. En el espacio extracelular, que va a ser el intersticio y el intravascular, va a haber predominancia, va a estar balanceado con sodio, que es el principal catión, y los aniones, que son el cloro y el bicarbonato. Y en el intracelular, el balance va a estar dado por el potasio, que es el principal catión, y el magnesio, que es el catión secundario intracelular, balanceado con los aniones, que van a ser el fosfato y el sulfato, fosfato, sulfato y las proteínas, que tienen carga negativa. Entonces, todo esto tiene que estar balanceado para que haya homeostasis. Ahora, cuando hay cambios en la osmolaridad o cuando hay situaciones que alteren el ecosistema, tanto intracelular como extracelular, va a haber intercambio de cationes que van a ser los que van a generar principalmente las fuerzas osmóticas a través de la bomba de la TPasa sodio-potasio que está en la membrana celular. Hay que recordar que esta requiere de energía y hay un intercambio de 3 sodios hacia el intracelular y 2 potasios hacia el extracelular.
Y otra cosa importante aquí es que hay que recordar que el agua es libremente, se difunde libremente por difusión simple y esto va a estar condicionado por la osmolaridad o la concentración de solutos que haya en cada espacio. Principalmente por el gradiente de concentración. Ahora, como ya sabemos, si hay tres moléculas aquí, tres moléculas con propiedades osmóticas y dos aquí, pues entonces el agua va a salir para que se regulen las concentraciones. Los principales indicadores o los principales condicionantes de la osmolaridad van a ser el sodio, la glucosa y la urea. Por eso, para calcular la osmolaridad, incluimos estas tres moléculas. La osmolaridad va a estar tanto la intracelular como la extracelular en una situación balanceada, va a estar entre 290 y 310 miliosmoles. La actividad fisiológica de los electrolitos en la solución depende del número particular por unidad de volumen y esto se llama milimoles por litro. Entonces, hay tres conceptos que nosotros luego escuchamos, pero que a veces no entendemos. Lo que significa los milimoles por litros, que es lo que les acabo de decir. Cuando se refiere a 1000 equivalentes por litro es cuando hay un número, cuando se refiere al número de cargas eléctricas que va a haber en estas moléculas. Y cuando hablamos de miliosmoles por litro, nos referimos al número de iones osmóticamente activos. Entonces, estas tres propiedades van a ser las que muevan el agua a través del ecosistema. Hay algo importante, además de la osmolaridad, que tenemos que considerar, y más en pacientes con patologías como cáncer o como lisis celular, por rhabdomiolisis o demás, es que el daño a la membrana celular va a hacer que haya una liberación de estas moléculas hacia el espacio extracelular y va a alterar nuestro ecosistema. Aquí solamente les pongo un esquema con lo que les acabo de explicar, pero un poquito más esquematizado por si lo quieren revisar después. Es nada más la concentración que hay de cada molécula en cada uno de los compartimentos. También tenemos que hablar un poquito de intercambio de agua para hablar del balance hídrico en el organismo. Tenemos varias vías de ingesta de agua y varias vías en donde se pierde agua. Entonces, primero, ¿cómo obtenemos agua? Primero tenemos las ganancias sensibles, que es el consumo de líquidos, que en promedio tenemos que consumir por lo menos de 800 a 1500 mililitros al día. La ingesta de comida sólida también nos da cierto, también nos proporciona agua de 500 a 700 mililitros al día. Y tenemos obtenemos agua de manera insensible, principalmente por la oxidación del agua propiamente y por la respiración celular. ¿Cómo podemos perder agua y qué cosas hay que considerar cuando hacemos cálculos para soluciones y demás? Primero, la orina, que en la orina se pierden aproximadamente entre 800 y 1500 mililitros de agua al día. Lo mínimo que un organismo debe de perder para que haya balance, que debe de haber de excreción renal para que haya eliminación de azuados, es justamente de 500, 800 mililitros. Cuando hay menos de 500 mililitros, esto calculándolo un peso ideal a un modelo anatómico, si perdemos menos de esto va a empezar a haber acumulación de azuados en el organismo. Hay que valorar y tomar en cuenta la pérdida intestinal, que ahorita les voy a esquematizar, les enseño una tablita del Schwartz donde viene más especificado, pero en promedio se pierden hasta 250 mililitros en situaciones normales. Y en el sudor, pues normalmente, o sea, de manera fisiológica no se pierde nada, pero pues sí tenemos que considerarlo cuando estamos calculando líquidos. Y también algo que es muy importante que a veces nos olvidamos son las pérdidas insensibles por pulmones y por piel, que representan en la piel el 75% y en el pulmón el 25%. Entonces aquí hay que considerar quemaduras, hay que considerar infecciones de vías aéreas superiores donde los pacientes pueden llegar con aumento de las secreciones pulmonares, con hiperventilación y demás. Les voy a poner. Ok. Mauro, cierra tu micrófono, ¿no? Porque no se está metiendo ruido. Y nada más aquí mencionar que las pérdidas gastrointestinales generalmente van a ser isotónicas o levemente hipotónicas. Ahorita vamos a ahondar un poco más en esto. Y el sudor generalmente es hipotónica, ¿ok? Porque se pierde poco sodio.
En la alteración, cuando tenemos una alteración en el balance de los fluidos, podemos considerar tres categorías o tres posibles causas. La principal, que es pérdida de volumen. La secundaria, que es por concentración, que no necesariamente estemos perdiendo fluidos, sino que hay una concentración mayor que haga que la disponibilidad de los fluidos hacia el intracelular sea menor, y la composición de los fluidos, que sean más viscosos, que sean, que eso permita que no haya intercambio tampoco. El déficit del volumen extracelular es el déficit más frecuente encontrado en pacientes quirúrgicos, y esto puede ser de forma aguda, por sangrado, o de forma crónica. Aquí hay que considerar, como ya les había mencionado, muy importante en pacientes quirúrgicos o en patologías quirúrgicas que nos van a llegar, las pérdidas gastrointestinales, en pacientes que tengan sondas nasogástricas, en pacientes que están vomitando, con diarrea, y las fístulas enterocutáneas son muy importantes, tienen un gasto muy aumentado de agua que tenemos que considerar, y también pueden ser por secuestro. El secuestro se da cuando hay daño a tejidos blandos, sobre todo en situaciones extremas como una fascitis necrotizante, en pacientes quemados, en pacientes con peritonitis, en oclusión intestinal, donde hay que recordar que la inflamación hace que se pierda agua hacia la luz del intestino, y en cirugías prolongadas. Entonces, cuando nosotros tenemos una pérdida extracelular de volumen, se va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a provocar, la aldosterona va a retener sodio y agua, y esto va a hacer que la osmolaridad urinaria esté aumentada, mucho más que la sérica, y que el sodio urinario esté bajo por dilución. ¿Ok? Entonces, esto puede ser podemos usar este parámetro clínico para llegar a este diagnóstico. El exceso de volumen extracelular, cuando hay exceso de volumen, las principales causas son lo que vemos nosotros todos los días, o iatrogénico, porque no se calcularon bien las soluciones y se abrió la llave indiscriminadamente, o también debemos de pensar en disfunción renal, cardíaca o hepática. Estos son los tres órganos que, al estar dañados, van a provocar un aumento del volumen extracelular. Entonces, aquí nada más como signos y síntomas de si hay exceso de volumen o déficit. Y bueno, aquí pues lo más común cuando vemos un déficit de volumen, podemos ver taquicardia en agudo, disminución del turgor de la piel, que esto es un poco más crónico. También cuando hay hundimiento del globo ocular, son pérdidas crónicas. La regulación fisiológica de este mecanismo para tener un balance hídrico en el organismo se da a través de osmorreceptores y barorreceptores. Los osmorreceptores van a ser muy sensibles a cambios de osmolaridad sérica. Entonces, cuando hay cambios en osmolaridad sérica, cuando está muy aumentada la osmolaridad, nos va a dar sed, y entonces vamos a consumir agua libre, y eso va a hacer que se regule la osmolaridad sérica. Cuando lo contrario, la sangre está muy diluida, no hay pocos osmoles en la sangre, se va a activar la diuresis a través de la secreción de ADH y vasopresina, y esto va a hacer que se abra la llave, perdamos agua libre por la orina, y entonces se concentre un poco más la sangre. Los barorreceptores van a ser sensibles a cambios de presión hídrica, y vamos a tener sensores en el arco aórtico y en los senos cariotídeos. Estos van a tener dos mecanismos: una reacción neural, donde se activan mecanismos simpáticos y parasimpáticos, aumentando gasto cardíaco o disminuyéndolo cuando hay cambios en la presión, y una respuesta hormonal que ya conocemos, que es el eje renina-angiotensina-aldosterona, principalmente para retener sodio y agua cuando hay disminución en el volumen; el péptido natriurético auricular, cuando hay un encharcamiento, se activa este péptido para tirar agua; y las prostaglandinas para jugar con la tonicidad de los vasos, sobre todo renales, y así aumentar o disminuir la filtración glomerular. Aquí nada más esta tablita que les comenté hace rato, nada más en general, estas son las pérdidas, que luego nos las preguntan en la entrega, las pérdidas gastrointestinales o las secreciones gastrointestinales diarias. Entonces, hablamos de que el estómago pierde un volumen de 1 a 2 litros todos los días, el intestino delgado de 2 a 3 litros, el colon pues absorbe, el páncreas de 600 a 800 y la bilis de 300 a 800. Aquí es importante ver que cada órgano, cada sección
del sistema gastrointestinal tiene diferente composición. Entonces, aquí hay que considerar cuando un paciente llega con vómito, las alteraciones hidroelectrolíticas pueden ser diferentes a cuando llega con diarrea, por ejemplo. ¿Hasta aquí alguna duda de los conceptos básicos o algo que agregar? Ok. Entonces, continuamos. No, yo creo que está bastante bien. Sí tienes razón, en la diapositiva pasada es muy importante que recuerden la concentración de electrolitos que se pierde dependiendo de la secreción, porque es así como tienes que reconocer, no solo se pierde agua, sino que cada gasto, dependiendo de dónde viene, si es líquido pancreático, si es biliar, va a gastar diferentes concentraciones de sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Entonces ahí es donde tienes que buscar la reposición específica. Sí. Perfecto. Bueno, entonces ahorita vamos a seguir hacia las alteraciones de electrolitos específicos. Aquí hay mucha información, hay como mucha paja al respecto, entonces traté de hacerlo, de sintetizarlo un poco haciendo unas tablitas para que sea más fácil para nosotros comprenderlo y para que para mí fuera más fácil estudiarlo y explicarlo. Entonces, primero vamos a empezar con el sodio, que como generalidades o una generalidad pues principal del sodio es que los cambios en la concentración del sodio sérico son inversamente proporcionales al agua corporal y esto es por dilución o concentración. Si tenemos sangre más concentrada, si tenemos más sodio sérico, quiere decir que la sangre está concentrada y por ende probablemente el volumen haya menos volumen. Y viceversa, si la sangre está muy diluida, quiere decir, más bien si el sodio está disminuido, el sodio sérico, puede ser generalmente por dilución y esto va a significar que aumenta la dilución. Aproveché como este reto en este momento, como que de que de repente estamos haciendo home office, no salimos, nada nos motiva a arreglarnos, entonces decidí ¿Quién tiene abierto su micrófono ridículamente? A ver. Tú puedes cerrar los micrófonos de todos. Sí, a ver. Sí. Porque no creo que sea el iPhone de Francisco. No, ya lo cerró. Ok. Ok. Listo. Bueno. Entonces, bueno. A ver, entonces, ¿cómo quedó eso de que si está concentrado, que si está diluido? Ya no entendí. O sea, los cambios en la concentración del sodio sérico van a ser inversamente proporcionales al agua corporal total, porque, por ejemplo, si nosotros tomamos una muestra y nos dice, o sea, esto es muy general, obviamente hay diferentes causas, pero nos dice que hay mucho sodio, hay hipernatremia, podemos nosotros pensar que la causa puede ser por hemoconcentración y por ende es por pérdida de líquido. Entonces, el agua corporal total, o sea, como el sodio va a estar aumentado y el agua corporal total va a estar disminuido y viceversa. Si tomamos una muestra sérica de sodio y está bajo, podemos pensar que es por dilución. ¿Por qué? Porque hay un aumento en el volumen y eso está diluyendo el sodio. Ahorita voy a explicar un poquito mejor esto, pero bueno, es como algo que dice el Schwartz, así como principalmente podemos pensar que los cambios en el sodio pueden ser inversamente proporcionales al agua corporal total. Lo debemos de considerar de esa manera, de forma general. Aquí tenemos la tablita. Primero voy a empezar hablando rápido de hiponatremia. Las generalidades de esto, como ya les dije anteriormente, puede ser por depresión o por dilución. Y algo general que hay que considerar siempre es que hay que corregir el sodio con la glucosa, porque por cada 100 gramos que aumente 100 miligramos, perdón, que aumente la glucosa sérica por arriba de los niveles normales, va a bajar 1.6 miliequivalentes de sodio. Entonces, a veces esto es porque la glucosa también genera una presión osmótica y va a aumentar el agua intravascular o el líquido intravascular y esto va a hacer que se diluya el sodio. Por eso es muy importante, de las pocas fórmulas que yo me sé en la vida, entonces es muy importante ahorita considerarla. Las causas de la hiponatremia puede ser, primero, por una ingesta suficiente. Hay que recordar que la nutrición enteral a veces puede estar baja en niveles de sodio o puede estar, el sodio puede estar infracalculado, entonces puede haber una hiponatremia. Por pérdida de fluidos ricos en sodio, como las pérdidas gastrointestinales, principalmente en las sondas, en el vómito y en la diarrea, y por pérdidas renales, por diuréticos o por enfermedad renal crónica.
También algo muy importante y es frecuente en pacientes quirúrgicos o en pacientes hospitalizados es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Hay que recordar que la hormona antidiurética va a actuar en el túbulo colector de la nefrona, abriendo o cerrando la llave para reabsorber agua libre o para tirarla. Entonces, si hay una secreción inadecuada, va a haber, la llave se va a mantener abierta y, la llave se va a mantener cerrada y entonces va a aumentar el volumen sin aumentar el sodio y va a haber una dilución. Y también hay que considerar los fármacos, que esto generalmente se da en pacientes añosos, en pacientes jóvenes no es tan común, pero hay que considerar sobre todo antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos y los IECAS o ARAs. ¿Ok? En los pacientes quirúrgicos, la principal causa de hiponatremia es por dilución y precisamente es por la secreción aumentada de ADH como respuesta metabólica al estrés quirúrgico. Entonces, no siempre, ahorita eso lo voy a mencionar más adelante, pero que un paciente esté oligúrico en el postoperatorio no siempre quiere decir que es una entidad patológica, puede ser una respuesta fisiológica del organismo al estrés quirúrgico. Y también hay un concepto llamado pseudohiponatremia, que es muy parecido a lo que sucede con la glucosa, pero esta es con una elevación extrema de lípidos y proteínas en el plasma, que van a hacer que aumente el líquido intravascular y se diluya, se diluya y los solutos de sodio estén disminuidos en la muestra de sangre. Los signos y síntomas de la hiponatremia son principalmente del sistema nervioso central y van a depender primero de la severidad y segundo de la velocidad de instalación de la hiponatremia. Se dice que, o se clasifica la hiponatremia en leve cuando está entre 125 y 135, moderada entre 115 y 125 y grave menos de 115. Y en general, los pacientes van a empezar a tener síntomas, sobre todo el sistema nervioso central, cuando el sodio está abajo de 120 miliequivalentes en personas que no tienen enfermedad renal crónica. ¿Ok? ¿Y por qué se dan los síntomas del sistema nervioso central? Es por intoxicación celular, por el agua y aumento de la presión intracraneal. ¿Ok? Y la reposición o el manejo de la hiponatremia en general. Al final les pongo una tablita, ya si quieren revisarlo con calma, de los componentes y de los fármacos y demás, lo pueden hacer. Creo que ahorita no vale la pena perder tanto tiempo en eso, pero lo principal es restringir agua libre en pacientes con síntomas muy leves o que sean asintomáticos totalmente. Restringimos agua libre y entonces esto hace que aumente un poquito la osmolaridad de sodio, la osmolaridad secundaria de sodio y que se nivelen, se regulen los niveles. Podemos administrar sodio, pero esto va a ser en pacientes con una hiponatremia severa o sintomática y lo podemos hacer, una estrategia es dando solución salina 3%, pero hay que recordar que no hay que aumentar más de 1 miliequivalente. Me dieron un regalo de Zoom, perdón. Espérenme, perdón, es que me apareció un... Ya. No hay que aumentar más de 1 miliequivalente por litro por hora. Y esto lo vamos a corregir hasta que el paciente llegue a 130 miliequivalentes por litro, no más. O hasta que los síntomas neurológicos mejoren. Aquí, súper importante, para evitar la mielinolisis pontina, solamente se puede dar un máximo o corregir hasta un máximo de 12 miliequivalentes por litro por día. Porque si no, podemos hacer que el paciente tenga esta mielinolisis pontina, que va a aparecer como convulsiones, debilidad, asinesia, pérdida del estado de alerta, daño cerebral e incluso la muerte. ¿Okay? Entonces, aquí nada más es esta tablita igual del Schwartz con síntomas generales de hiponatremia. Pues los principales pueden ser desde una cefalea, confusión, estado hiperactivo y también aumento en los reflejos osteotendinosos y demás. También puede haber musculoesqueléticos, gastrointestinales, cardiovasculares y demás. Estos no va a perder mucho el tiempo en ellos, a menos que alguien quisiera que así lo hiciera. Ahora, hablando de la hipernatremia, es menos común que... Jonathan, nada más, está todo, o sea, traes todo, nada más. Yo creo que sí vale la pena para la hiponatremia que se lo aprendan de la manera que puedan identificar cuál es la causa y cómo corregirla. La hiponatremia siempre tiene tres, o sea, es hipovolémica, euvolémica o hipervolémica.
y dependiendo que lo traes, nada más que como que todo regado. Dependiendo de si es hipo, eu o hiper, viene la causa y cómo tratarla. Yo creo que valdría la pena que, sobre todo en hiponatremia, que es de las causas más frecuentes en las que se van a enfrentar, luego nos hagas como una diapo con las tres causas, o más bien los tres tipos de hiponatremia, cuáles son las causas y cómo tratarlos un poquito más ordenado para que lo tengan como guía cuando tengan que tratar a un paciente con hiponatremia, ¿no? Okay. Y dependiendo de si es hipo, eu o hiper, esto es donde mides la osmolaridad sérica contra la urinaria para ver en qué estado estás. Ok, sí, doc, lo agrego. ¿Sale? Se los mando. Bueno. Ok, entonces en la hipernatremia es menos común, pero tiene peor pronóstico cuando tiene una aparición. En general, hay que pensar que hay pérdida de agua libre o consumo excesivo de agua con sodio. Y esta, pues también, como ya mencionó el doctor, aquí sí la dividí en hipervolémica, euvolémica e hipovolémica, dependiendo de pues, la cantidad de volumen que haya. La hipervolémica, generalmente la causa es por administración iatrogénica de soluciones con sodio o exceso de mineralocorticoides. Si hay mucha aldosterona, vamos a estar reteniendo mucho sodio y agua. Entonces, las causas principales pueden ser hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing e hiperplasia suprarrenal congénita. La euvolémica puede ser por alteraciones renales, como la diabetes insípida, los diuréticos y la enfermedad renal crónica. Y también hay que considerar las pérdidas gastrointestinales y cutáneas. Y las mismas causas pueden tener, o sea, se pueden presentar como una hipernatremia euvolémica o una hipernatremia hipovolémica. ¿Ok? Entonces, eso es algo que hay que considerar. Los síntomas generalmente se van a presentar en personas que tengan el mecanismo de la sed alterado, porque si tengo hipernatremia, pues lo primero que va a pasar por los osmorreceptores es que me va a dar sed, voy a aumentar el volumen intravascular y esto va a hacer que se regulen los niveles de sodio. Pero si el mecanismo está alterado, pues entonces se va a elevar el nivel de sodio y va a producir hipernatremia. Y también en personas que tengan acceso restringido a fluidos. Se dice que los síntomas empiezan a partir de 160 milequivalentes por litro, pero pues clínicamente creo que hay pacientes que pueden presentarlo antes. Y si los pacientes tienen esta cantidad de sodio, más de 160, aumenta mucho la morbilidad y la mortalidad. Una consecuencia grave o la más grave de la hipernatremia es la hemorragia subaracnoidea, porque al haber hipernatremia, para compensar la osmolaridad plasmática, se va a jalar agua del intracelular, del espacio intracelular. Eso hace que la célula se deshidrate. Al estar deshidratadas las células, va a haber una atracción de los vasos cerebrales y va a empezar a sangrar el coco. ¿Ok? Aquí el tratamiento, lo principal que hay que hacer es corregir la volemia. Primero, corregir el déficit o la alteración volémica. Y aquí podemos empezar como regla general, empezar con solución fisiológica, osalina al 0.9%, y una vez que se alcanza el volumen deseado, se cambia a solución hipotónica. Se dice que se puede cambiar si solución hipotónica, pero preferentemente es mejor si el paciente tolera la vía oral, pues empezar con hidratación por vía enteral. Igual aquí como regla básica, que no hay que olvidar es que no hay que bajar el sodio más de 1 milequivalente por litro por hora, o igual que en la hiponatremia no hay que corregirlo más de 12 milequivalentes al día. Esto en personas, en casos agudos, y en casos crónicos son un poco más sensibles, obviamente, a los cambios de sodio porque ya hubo una adaptación fisiológica. Entonces, no hay que corregir más de 0.7 milequivalentes por litro por hora. Esto es porque si nosotros corregimos muy rápido la volemia y el nivel de sodio, podemos producir edema cerebral y pues extracción. Y herniación, perdón, y si se hernia el paciente, pues se va a morir. Y aquí igual, pues como los síntomas generales de la hipernatremia, igual síntomas del sistema nervioso central son los más frecuentes, pueden ser muy inespecíficos, el paciente puede estar un poquito letárgico o puede estar un poquito inquieto, irritable, puede llegar a tener delirium, coma y epilepsia, bueno, convulsiones, perdón, no epilepsia. Y bueno, así también puede haber fiebre en pacientes que tengan fiebre de origen desconocido. Hay que considerar la hipernatremia como una causa.
Entonces, bueno, este es nada más como el esquema del Schwartz, como de las causas principales de la hiponatremia e hipernatremia. Aquí sí está lo que menciona el doctor de la hiponatremia. Va a depender también del estatus de volumen. Si tenemos un volumen aumentado, pues hay que pensar en un aumento de la ingesta de agua, secreción postoperatoria de ADH y los fármacos, como ya se los mencioné hace ratito. Si el volumen es normal, pues entonces hay que pensar en hiperglucemia, o sea, en pseudo hiponatremias, donde hay un volumen normal, pero el sodio va a estar diluido. O en síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, intoxicación por agua y diuréticos. Y cuando está bajo, pues hay que pensar que hay una ingesta inadecuada de sodio, pérdidas gastrointestinales, renales, diuréticos o enfermedad renal. Y en la hipernatremia igual, nada más como ya resumen rápido, si el volumen está aumentado, pensemos en administración iatrogénica de agua con sodio o en exceso de mineralocorticoides. Estas son las causas principales. Si el volumen está normal, hay que pensar en pérdidas no renales, como pérdidas por la piel, por sudoración o en pacientes quemados, en pérdidas gastrointestinales, también en pérdidas renales bueno, diabetes insípida también puede ser nefrogénica o central, pero bueno, tenemos que considerarla en pacientes con hipernatremia. Y cuando hay un volumen bajo, hay que pensar también en las pérdidas no renales, en las mismas causas que en las euvolémicas, pero además hay que agregarle falla adrenal, perdón. Okay, en el cuadrito que tienes, nada más rápido de hiponatremia, ese es, no, ¿dónde estabas? Ah, ok, acá, sí. Ahí. Ese es, yo creo que es el que hay que quedarse, nada más. Hay que recordar que lo primero que hay que checar en la hiponatremia es el estado osmolar del paciente. Todas estas causas de high, normal, low, que habla de hipervolémica, euvolémica, hipovolémica, son la clasificación cuando la hiponatremia es hiposmolar. Y cuando es hiperosmolar, ¿qué causas habría? ¿Te acuerdas? Porque esas ya de cajón, o sea, si es hiperosmolar o es manitol, o sea, es que es una tontería, pero si es hiperosmolar es manitol o medio de contraste, básicamente. Y si es hiposmolar, entonces sí se subclasifica en volumen alto, medio y bajo. Sí. Eso es lo que hay que acordarse en ese cuadro, es lo único que le faltaría al cuadro de la hiponatremia. Ok, sí, perfecto. Lo agrego. Ok, Bien. entonces el potasio como conceptos generales, el consumo promedio de potasio en una persona es de 50 a 100 mil equivalentes y este se va a excretar en su totalidad por la orina a menos que un paciente requiera retener un poquito de potasio porque esté hipocalémico. La distribución de potasio se ve influenciada por muchos factores como el estrés quirúrgico, las lesiones tisulares, acidosis y el catabolismo. Ok, entonces primero hablando de la hipocalemia, es más común que la hipercalemia en el paciente quirúrgico. Las causas de la hipocalemia pueden ser por consumo insuficiente igual, por una excreción renal aumentada, por pérdidas gastrointestinales o algo muy importante que a veces nos olvidamos es el intercambio celular de potasio por hidrogeniones. Por ejemplo, cuando hay una alcalemia, hay que recordar que para que como proceso de homeostasis del cuerpo, va a meter hidrogeniones a la célula para disminuir la acidez, perdón, va a ser al revés. Cuando hay una alcalemia, va a sacar hidrogeniones la célula hacia el intravascular y va a meter potasio. Y esto va a producir una hipocalemia, ¿ok? También, y con la insulina y los beta-adrenérgicos, lo que pasa es que esto va a hacer que se active el ATPasa sodio-potasio y va a hacer que igual haya este intercambio celular, va a producir hipocalemia, va a aumentar el potasio intracelular, pero va a disminuir el intravascular y se va a reflejar como hipocalemia y esto puede dar síntomas, ¿no? Porque hay que recordar que los síntomas se dan cuando hay alteración en el intravascular, no generalmente en el intracelular. Los fármacos, también una de las causas es fármacos que inducen la depleción del magnesio. Y bueno, esto igual creo que siempre estamos muy concentrados en el sodio y en el potasio en los pacientes, pero hay que recordar que el magnesio es un ion súper, súper importante porque aparte de que actúa en muchas interacciones enzimáticas, pues si el magnesio está alterado, va a hacer que haya alteraciones del potasio y del calcio que sean refractarias a tratamiento. Entonces,
¿Cuáles fármacos pueden depletar el magnesio? Pues la anfotericina B, los aminoglucósidos, el cisplatino y la ifosfamida. Signos y síntomas, generalmente de la hipocalemia, pues puede haber constipación o ilio, debilidad, fatiga, disminución de los reflejos osteotendinosos, pueden llegar a parálisis y hasta paro cardíaco. El potasio, pues, es el ion que más puede afectar o que más, además del magnesio, que más, de forma más severa puede afectar el sistema de conducción cardíaco. En el electro hay que recordar que puede haber aparición de ondas U, aplanamiento de la T, cambios del ST y arritmias. Pero las arritmias se van a presentar generalmente cuando los pacientes están consumiendo digitálicos. Los síntomas se pueden enmascarar cuando hay hipovolemia, o sea, el paciente puede estar hipovolémico, pero el potasio, o sea, puede estar hipovolémico y con hipocalemia, pero como hay poco volumen, no se va a ver, no se va a censar que hay una hipocalemia. Pero cuando nosotros corregimos ese déficit de volumen, va a haber una diferencia muy importante entre el volumen y el potasio, y ahí sí se van a presentar los síntomas de hipocalemia. ¿Y cómo lo vamos a corregir esto? Igual, en casos leves o asintomáticos podemos dar reposición bioral con simple y sencilla alimentación. Hay que recordar que hay alimentos ricos en potasio como las espinacas, las acelgas, el plátano y demás. Cuando los pacientes son sintomáticos o tienen una hipocalemia severa, hay que dar reposición intravenosa. Se recomienda que no se den más de 10 milequivalentes por hora si el paciente no está en monitorización continua por telemetría, pero si está monitoreado, podemos dar hasta 40 milequivalentes o más si el paciente tiene datos de paro cardíaco inminente, alteraciones electrocardiográficas muy marcadas. Y pues lo principal, lo que generalmente conocemos, pues son las ámpulas de KCL. Al final, como ya les mencioné, hay un cuadro donde especifica más esto por si alguien está interesado. Hablando de hipercalemia, igual tiene peores consecuencias que la hipocalemia de manera general, y debemos de pensar como un pensamiento genérico, pues primero que hay un consumo excesivo de potasio, aunque es difícil si tenemos una función renal conservada, que hay liberación intracelular por daño en la membrana celular, como en rabdomiólisis, hemólisis, síndrome de lisis tumoral y demás, o que hay una excreción renal afectada. Las causas específicas, pues primero, como ya les mencioné, la liberación intracelular, por las causas que ahorita les dije, o también por desplazamiento, porque el ecosistema extracelular está alterado. Si hay una acidosis o un aumento brusco de la osmolaridad extracelular, esto va a hacer que saque potasio para poder meter los hidrogeniones a la célula y disminuir la acidosis. ¿Ok? Y también los fármacos, cuando hay una hipercalemia secundaria de fármacos, siempre hay que pensar que el paciente no tiene una función renal conservada. Y aquí podemos incluir a los diuréticos ahorradores de potasio, a los IECAS y a los AINES. ¿Okay? Signos y síntomas, pues igual pueden ser un poco inespecíficos, pero podemos pensar en ello cuando hay náusea, vómito, cólico intestinal y diarrea, que son muy inespecíficos, debilidad, parálisis, pero puede llegar hasta la falla respiratoria. Y en lo cardiovascular puede haber paro cardíaco. En el electro vamos a ver, lo principal va a ser la T picuda, el ensanchamiento de QRS, el aplanamiento de la P, alargamiento de PR, pero aquí pues lo grave es que pueden llegar estos pacientes hasta una fibrilación ventricular, que pues podemos recordar que es un ritmo de paro y que pues puede ser refractario al tratamiento y no salga el paciente. La reposición o la corrección de la hipercalemia, hay que reducir el potasio total. Esto lo podemos hacer moviendo potasio hacia el intracelular con las estrategias que ya les mencioné. Pueden ser con beta-adrenérgicos, con insulina. Hay que proteger a las células de los efectos de la hipercalemia. El potasio puede hacer que la célula entre en apoptosis y hay que remover fuentes externas de potasio. Hay que decirle al paciente que deje de consumir alimentos ricos en potasio. Podemos usar resinas intercambiadoras de cationes como el cahiexelato y, bueno, ya les mencioné, mover el potasio hacia el intracelular. Y si hay cambios en el electro, que nos habla de que hay una alteración grave y que el paciente tiene riesgo de caer en paro, pues podemos dar cloruro de calcio o gluconato de calcio inmediatamente. O si esto es refractario, pues hay que dializar al paciente. Es uno de los criterios de diálisis.
aquí nada más hay como diferentes etiologías de la hipercalemia y de la hipocalemia y los tratamientos que ya les mencioné, un poquito más específico de la hipercalemia. ¿Alguna duda o comentario del potasio, Doc? ¿O alguien? Perdón si voy un poquito rápido, porque si no nos vamos a tardar años. Ok. No, está bastante bien. El calcio. Hay que recordar que la mayoría del calcio se encuentra en la matriz ósea y solamente menos del 1% va a estar en el líquido extracelular. El calcio sérico lo podemos encontrar en tres formas. En el ionizado, que es el 50% del calcio, que se tiene que medir de manera directa, y este es el responsable de dar estabilidad neuromuscular, es el que va a interactuar en la placa neuromuscular. El 40% va a estar unido a proteínas y el 10% va a estar formado con complejos aniónicos, principalmente con fosfato, va a estar unido a fosfato. Aquí hay que considerar la albúmina. Cuando hay alteraciones de calcio, hay que considerar siempre los niveles de albúmina. Tenemos que restar 0.8 miligramos de calcio por cada gramo de albúmina que esté por abajo del rango. Entonces, la hipocalcemia, como generalidades, igual hay que pensar que hay o aumento en la excreción o un secuestro. Causas específicas, principalmente las que nos van a interesar pues son la pancreatitis, la fascitis necrotizante, las fístulas pancreáticas e intestinales. Aquí va a haber mucha pérdida de calcio. También el hipoparatiroidismo y algunas otras más. Aquí, bueno, lo que les mencioné hace rato, las alteraciones en el magnesio va a hacer que hay alteraciones en el calcio secundarias y que aparte estas sean refractarias a tratamiento. Y también el síndrome de lisis tumoral hay que considerarlo. Puede haber cuando un paciente se somete a paratiroidectomía, puede haber una hipocalcemia transitoria, que no necesariamente es patológica, por una compensación. Al tener un adenoma paratiroideo hiperfuncionante, las demás glándulas paratiroideas se van a atrofiar, va a haber una atrofia residual. Entonces, nosotros al quitar ese adenoma, estamos quitando ese estímulo o esa hiperfunción que había, y las glándulas atróficas se van a tardar un tiempo en retomar un poquito de función. Entonces, por eso se le dice que es transitoria. También una de las causas es por precipitación del calcio con aniones orgánicos. El calcio es muy ávido de unirse con aniones orgánicos, principalmente con fosfatos, pero también con proteínas. Entonces, cuando hay rabdomiólisis o citratos post-transfusión, puede haber hipocalcemia. Y también podemos considerar cuando hay un aumento, un cáncer metastásico a hueso, como estos van a ser osteoblásticos, pues va a haber más reclutamiento del calcio y esto puede hacer que haya una hipocalcemia transitoria o definitiva. Los signos y síntomas aparecen generalmente cuando el calcio ionizado está por debajo de 2.5 miligramos. Y los principales o los síntomas más tempranos pueden ser parestesias en la cara y extremidades. También puede haber calambres, espasmos, estridor, tetania y hasta convulsiones. La forma de explorar los signos que más usamos en la clínica, pues son signos de hiperreflexia, como el signo de Chebostek, que hay que recordar que es un estímulo del nervio facial, produce un espasmo, sobre todo en la comisura labial, y el de Trousseau, que es cuando ponemos el manguito del Bauma, cuando lo inflamos, empieza a haber una contracción tetánica del carpo. Una de las consecuencias más graves de la hipocalcemia es que va a disminuir el inotropismo y esto nos puede llevar a falla cardíaca. Y también va a haber alteraciones electrocardiográficas como QT alargado, inversión de la T, bloqueos de rama y puede llegar a haber fibrilación ventricular. Entonces también tenemos que abordarlo de manera rápida y eficiente. La reposición, cuando son pacientes con hipocalcemia aguda y que es francamente sintomática, se les puede dar gluconato de calcio del 10% hasta llegar a un nivel de calcio sérico de entre 7 y 9 miligramos. Y hay que corregir los déficits asociados, sobre todo de magnesio, pero también hay que considerar el pH y el potasio porque hay una interacción entre todos los electrolitos y los hidrogeniones. En la hipercalcemia, aquí pues es un poquito más rara. Generalmente es por hiperparatiroidismo primario o es lo que más frecuente vemos en la clínica. Algo importante que por eso puse hasta arriba es que cuando el calcio sérico está
arriba de 15 miligramos, sobre todo en pacientes que están en terapia, hay una progresión rápida hasta la muerte. Entonces, si vemos un nivel de calcio de 15, que sí es bastante alto, hay que actuar rápido porque puede haber progresión rápida. También pacientes con cualquier malignidad que tengan metástasis, puede haber una hipercalcemia, generalmente por actividad de la PTHRP, que se va a presentar en cánceres escamosos de pulmón o en cánceres escamosos de cabeza y cuello, en ovario, en mama. En muchos cánceres puede haber esta liberación de este péptido que va a tener una función análoga de la PTH y pues por ende va a haber hipercalcemia. En los signos y síntomas, generalmente también puede haber un déficit neurológico, debilidad muscular y dolor, también muy inespecíficos. La hipercalcemia puede provocar disfunción renal por precipitación en los túbulos y por obstrucción. También puede dar síntomas gastrointestinales y también va a dar cambios en el electro. Lo más relevante pues, es que puede haber un síndrome de QT corto. Un QT corto no es un síndrome, PR alargado, y puede haber ensanchamiento y aplanamiento de la onda T y bloqueos auriculoventriculares. ¿Cómo lo vamos a reponer o cómo lo vamos a manejar? Vamos a hacerlo en pacientes, o sea, generalmente los pacientes sintomáticos son los que tienen un calcio sérico mayor a 12. Hay que primero reponer líquidos si la causa es por pérdida de volumen. Y hay que ahora sí que meterle mucho líquido al paciente, solución salina, y hay que provocar una diuresis brusca para barrer el calcio. Este es como el concepto principal del tratamiento de la hipercalcemia. ¿Algún comentario? Ok, ¿sí me escuchan? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escucha alguien? Perdón. Ya regresaste, ¿qué pasó? No sé, se me desconectó de repente. No te robes el internet. No me alcanza para pagar más. Nos quedamos en hipernatremia. No, no es cierto. Ah, caray. Es cierto, es cierto. ¿En dónde se quedaron? Perdón. No, ahí. ¿Ahí? Ah, ok. Buenísimo. Entonces, ¿algún comentario de calcio o de algo así? No. Ok. No, está igual bastante completo. Ok, entonces, bueno, vamos a hablar rápido de lo que nos falta, que es el fósforo. El fósforo es el principal anión divalente intracelular y hay que considerarlo como es un anión que está de manera más abundante en células metabólicamente activas. Tiene una injerencia importante en el metabolismo de las células. Está involucrado en la glucólisis y se encuentra en productos de alta energía como el ATP. Entonces, claramente es un anión muy importante. Y los niveles están estrictamente controlados por la excreción renal. Entonces, primero, hablando de hipofosfatemia, igual hay que pensar que puede ser por un consumo insuficiente o un aumento en la excreción, o también puede haber movilización hacia el espacio intracelular. Del espacio intracelular, perdón. Las causas las podemos dividir en causas crónicas o agudas. Las causas crónicas hay que pensar que pueden ser por una mala absorción gastrointestinal, esto puede ser por síndromes de mala absorción, por quelantes de fósforo y por desnutrición. Las causas agudas, pues por movimiento al espacio intracelular, por alcalosis respiratoria, por insulina, por síndrome de realimentación y por síndrome de hueso hambriento. Los signos y síntomas aquí, igual estos pacientes van a ser asintomáticos hasta que los niveles de fósforo estén muy bajos. Esto va a afectar la disponibilidad de oxígeno para los tejidos por los, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la onda, por los productos de alta energía. Y va a haber, bueno, aquí están la disminución de productos de alta energía y esto va a haber una alteración en la homeostasis celular. Esto se puede ver en algunos casos, los síntomas pueden ser debilidad muscular y disfunción cardíaca, pero igual son
bastante inespecíficos. Y la reposición, aquí lo puse muy genérico, pero es enteral o parenteral dependiendo de los niveles. Aquí ya no se especifica mucho. De todos modos, al final pues está la tabla con las especificaciones. De la hiperfosfatemia, igual pensar que hay una disminución en la excreción, un aumento en la ingesta o movilización del fósforo. Las causas principales, hay que pensar en un hipoparatiroidismo o un hipertiroidismo, que estos van a hacer que se disminuya la excreción urinaria del fósforo por movilización al extracelular. Igual cuando hay una afección en la membrana celular, pues puede haber liberación de fósforo. Y hay que considerar que los laxantes que tienen, hay algunos laxantes que tienen un contenido elevado de fósforo, que pues si el paciente los toma de forma indiscriminada, pues puede hacer hiperfosfatemia. Como signos y síntomas, esta entidad es generalmente asintomática, pero cuando se presenta de manera severa y prolongada, puede haber depósito metastásico de complejos de calcio y fósforo en tejidos blandos. Entonces, como ahora sí que coloquialmente diciéndolo, como bolitas de calcio en músculos y en piel y en tejido celular subcutáneo. La reposición o el manejo de la hiperfosfatemia lo podemos hacer con quelantes. Los principales son sucralfato o incluso antiácidos que tengan aluminio. Y también podemos dar tabletas de acetato de calcio en pacientes que tengan hipocalcemia simultánea, porque estas tabletas tienen calcio. El magnesio, que ya es creo que el último del que vamos a hablar, se encuentra como ya lo mencioné al principio, muy abundantemente en el espacio intracelular. La mitad del contenido total del magnesio se encuentra en el hueso y se va liberando de manera paulatina dependiendo de las necesidades. Un tercio del magnesio que está en el espacio extracelular se encuentra unido a albúmina. La ingesta normal es de 20 mil equivalentes al día y la excreción del magnesio va a ser urinaria y fecal. El riñón es el órgano encargado de la homeostasis de este ion y tiene una gran habilidad el riñón para conservar magnesio en situaciones en donde se necesite. Por eso si hay una falla renal, pues el magnesio es un ion, se va a alterar el magnesio. Este ion es esencial en muchos procesos enzimáticos. Actúa como cofactor en muchos procesos enzimáticos. Entonces, si hay una disminución, podemos tener muchas alteraciones metabólicas y fisiológicas. Hablando de la hipomagnesemia, que es más importante o nos tiene que interesar más que la hipermagnesemia, es un problema común en pacientes hospitalizados, sobre todo en pacientes críticos. Y si nosotros nos fijamos en nuestros pacientes de terapia, casi siempre tienen reposición de magnesio, porque siempre tienen hipomagnesemia, casi siempre. Las causas, pues igual, puede ser por aumento en la excreción renal. El abuso de etanol se relaciona mucho con el aumento de excreción renal del magnesio, así como los diuréticos, la anfotericina B y el hiperaldo primario. Las pérdidas gastrointestinales, cuando hay diarrea, malabsorción o pancreatitis aguda, hay que pensar que el paciente puede tener hipomagnesemia. ¿Mande? Y que tengan Dios, güey. Literal dice envío de flores a Cuautla, Morelos. Apaguen su micrófono. Ok, signos y síntomas. Puede haber hiperactividad neuromuscular del sistema nervioso central. Y aquí lo más importante es que puede haber cambios en el electro, pero lo más importante es que la hipomagnesemia nos puede dar un trazo de puntas torcidas, que también es un ritmo de paro. Entonces, pues es importante estar alertas sobre los niveles de magnesio. También puede haber de manera secundaria hipocalcemia e hipocalemia que sean refractarias a tratamiento. La reposición hay que reponer hasta que los niveles se encuentren en el límite alto normal del magnesio. No hay que conformarnos con que estén en el límite bajo. Se pueden dar por vía oral si el paciente está asintomático y el déficit es leve, pero hay que considerar la vía intravenosa de acuerdo a la severidad. Si el paciente está asintomático, pero con más de 1 miliequivalente de magnesio, podemos dar de 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio en 15 minutos. Si el paciente tiene puntas torcidas, hay que pasar esto no en 15 minutos, sino en 2 minutos. Hay que mantener a los pacientes en telemetría y hay que ser precavidos de no pasarnos porque entonces puede haber toxicidad por magnesio. Podemos dar gluconato de calcio de manera simultánea para disminuir los efectos adversos de estar pasando el magnesio rápido.
Y hay que corregir siempre también la hipocalcemia asociada. La hipermagnesemia es rara, se presenta en pacientes con enfermedad renal crónica severa o terminal, y esto va a ser por alteración en la excreción del magnesio, perdón. Las causas también podemos considerar que hay los antiácidos que tienen magnesio y laxantes, pero obviamente tiene que ser en pacientes que tienen falla renal, porque si no el riñón puede compensar perfectamente el consumo del magnesio en estas situaciones. Los signos y síntomas, puede haber náusea y vómito, disfunción neuromuscular, alteración de la conducción cardíaca también con hipotensión y también pueden caer en paro. Y en el electro vamos a ver un alargamiento del PR, ensanchamiento del QRS y T picuda, similar a los hallazgos que se dan en la hipercalemia. Y la reposición o el manejo hay que quitar fuentes exógenas de magnesio, corregir el déficit de volumen y la acidosis. Hay que dar cloruro de calcio en pacientes sintomáticos para antagonizar los efectos cardiovasculares y también podemos hemodializar a los pacientes que sean refractarios al tratamiento. Y aquí esta tablita igual es del Schwartz que nos hablan un poquito más de los signos y síntomas de las alteraciones por potasio, magnesio y calcio. Si a alguien le interesa, la puede leer con calma. Y esto es lo que les mencionaba. Aquí está como el protocolo de reemplazo cuando hay alteraciones de los iones de forma específica. Cuánto es la dosis, cómo va la infusión y demás. Ok, ¿alguna duda de alteraciones de electrolitos? Ya casi acabo, ya nada más hablo rápido de soluciones parenterales de manera muy, muy general y al final de qué hacer, cómo manejar líquidos en el perioperatorio. Entonces, las soluciones parenterales, de manera general, tienen 4 funciones. Reponer pérdidas de volumen del espacio extracelular, mantener el balance ácido-base, corregir desórdenes electrolíticos o de ácido-base, y también podemos usarlos como una fuente de glucosa, no de manera definitiva, pero de manera como apoyo. El líquido se dice, o bueno, leí que algunos proponen que el líquido ideal debe ser aquel que es metabolizado y excretado completamente sin que se acumulen los tejidos y sin provocar efectos adversos metabólicos o sistémicos. En pacientes críticos que acaban encharcados por que pues, les pasamos agua de manera indiscriminada, hay un aumento en la mortalidad en varios estudios. Entonces, no es como que a veces probablemente se toma a la ligera como que le subimos el volumen solo porque está en oliguria o demás, pero lo tenemos que hacer de forma un poquito más minuciosa y con un poquito más de cuidado porque los pacientes, si acaban encharcados, pues hay un aumento en la mortalidad. Como ya sabemos, existen cristaloides y coloides. Los cristaloides los podemos dividir en soluciones isotónicas, hipotónicas o hipertónicas. Las isotónicas que hay en el mercado pues es el Plasma Light, que en teoría es como la solución que más se asemeja al plasma, por eso pues, se llama Plasma Light. El Ringer lactato o solución de Harman, que aquí en México lo usamos bastante frecuentemente. Y la solución fisiológica, que pues es la más utilizada y con la que se empezó a hablar de líquidos y electrolitos de reposición con soluciones IV de manera histórica. Estos generalmente se consideran cuando tenemos pérdidas gastrointestinales y se usan para corregir déficits de volumen extracelular. Esta es como la principal situación en la que los usamos, para corregir el volumen. Las soluciones hipotónicas, la principal que conocemos es la solución salina al punto 45. También se puede dar en pérdidas gastrointestinales agudo o en mantenimiento postoperatorio, pero es importante que agreguemos solución de dextrosa al 5% para mantener la osmolaridad. Si no, vamos a hacer que por la diferencia del gradiente, esta agua que estamos metiendo se meta a las células y pues haya una lisis, sobre todo de eritrocitos, podemos producir hemólisis. Y las soluciones hipertónicas, que la principal es la solución salina al 7.5%, las damos cuando hay un trauma craneoencefálico cerrado. Esto va a hacer que aumente la perfusión cerebral y disminuya la presión intracraneal y el edema. Hay que tener cuidado con esta porque es un vasodilatador arteriolar y obviamente esto puede provocar sangrados.
aquí esta tablita pues nada más habla de las características principales de cada uno de los cristaloides. Como podemos ver, la que más usamos es el cloruro de sodio al 0.9%, que le hicimos fisiológico, pero en realidad no es fisiológico porque tiene 154 de sodio y de cloro, cuando el fluido extracelular pues tiene niveles distintos, ¿no? El plasma. Entonces, es el que más usamos, pero aguas, no es fisiológico al 100%. El más parecido, pues, es el Plasma Light, que tiene las concentraciones pues, más parecidas al plasma, la osmolaridad más cercana, así, y pues bueno, es como el que menos alteraciones nos va a dar. Las complicaciones, hay complicaciones específicas como de cada una de estas soluciones. De la solución salina, la principal, la más conocida, pues es la acidosis metabólica hiperclorémica, por la cantidad de sodio, de cloro que tiene esta solución. Puede haber estos también por el sodio que tienen, pueden exacerbar un poquito la hipertensión arterial sistémica en pacientes propensos o en pacientes diagnosticados. Y pues la hipercloremia provocada por la solución salina va a provocar constricción de la arteria aferente renal, y esto va a disminuir la tasa de filtrado glomerular. Esto lo podemos ver. Esto tiene un pro, o sea, pros y contras. ¿Cuál es el pro? Que pues al haber constricción de la arteria aferente y disminución de la tasa de filtrado, pues obviamente va a aumentar el volumen circulante, el volumen intravascular. Pero el contra de esto es que si hay pacientes que tengan una patología renal de base o con una predisposición, o que además estén en tratamiento con IECAS o con AINES, pues entonces le vamos a tirar mucho el gasto renal y pues podemos hacer una lesión renal aguda. En general, como las soluciones isotónicas, como la complicación general es la sobrecarga hídrica, y en las hipotónicas e hipertónicas, bueno, en las hipotónicas, pues hiponatremia, y en las hipertónicas, hipernatremia, ¿ok? Y esta es una tablita que encontré en un artículo que nada más habla como de las preguntas contestadas y las no contestadas sobre los cristaloides. Entonces, los cristaloides tienen menos efectos adversos que los coloides. La solución salina produce acidosis hiperclorémica y también puede puede afectar el mecanismo de coagulación, muchas veces por disolución. Las isotónicas, se prefiere dar isotónicas más que hipotónicas en poblaciones pediátricas, pero aquí están las que no han contestado, las que no se han descrito. Los cristaloides balanceados son mejores que la salina normal. Si preferimos dar balanceadas que salina, la otra pregunta es si siempre que damos soluciones IV debemos de dar, deben de contener glucosa. Ok, y de los coloides, su uso sigue siendo controversial, como que hubo un boom histórico, se creía que era como la panacea del manejo del choque, pero en realidad se empezaron a ver muchas consecuencias. Sí, una de las ventajas es que expanden el volumen con menor producto, y aquí podemos ver la comparación, ¿no? Esta ampolletita es equivalente a esta bolsa, ¿no? Este es un coloide y este es un cristaloide. Estos son moléculas que se quedan confinadas al espacio intravascular y por eso aumentan el volumen. Y hay 4 principales en el mercado: la albúmina, los dextranos, el hidroxietilalmidón y las gelatinas. Los estudios han demostrado, los últimos estudios, mayor mortalidad, mayor riesgo de coagulopatía y mayor riesgo de que los pacientes acaben en terapia de sustitución renal. Por eso, pues casi no se usan. Y si se usan, el más usado es la albúmina. Y bueno, esta es la tablita de los coloides, nada más para que vean el peso molecular, la osmolaridad de cada uno y lo que contienen de sodio, cada uno. Y pues esta es una tablita que describe los dos, que encontré en otro artículo. Si a alguien le interesa, pues aquí vienen como los componentes principales, la concentración de cada uno de los electrolitos y la osmolaridad y el pH. ¿Alguna duda de esto? Ya para pasar a la última parte. Okay. No, está bastante bien. Ok, entonces ya la última parte, que yo considero la más importante para nuestra práctica como residentes de cirugía o cirujanos en formación, o como cirujanos ya, es el manejo perioperatorio de los líquidos. Es importante recalcar que hay que dar una terapia de fluidos óptima en pacientes que vayamos a operar, porque esto mejora los resultados postquirúrgicos, disminuye mucho las complicaciones y reduce los días de estancia hospitalaria en el postquirúrgico.
se debe de manejar como una terapia dirigida e individualizada. Tenemos que estudiar a cada paciente y ver cuáles son los requerimientos, cuáles van a ser las pérdidas, cuáles van a ser tanto sensibles como insensibles y cuánto va a necesitar de solución y qué solución va a ser la correcta para este paciente. Se usan cálculos generales y cálculos así como muy sencillos, pero pues no se recomienda usarlos porque a veces acabamos o encharcando al paciente o dándole una terapia de sustitución inadecuada o insuficiente. Y se tienen que considerar como medicamentos las soluciones. Se deben de titular hacia el efecto deseado. Como ya les mencioné, hay que individualizar en cada paciente. El mejor método para obtener una hidratación efectiva siempre va a ser la vía oral porque es la vía fisiológica y es la que no nos va a producir complicaciones como la vía intravenosa. Y se recomienda que la hidratación vía oral en el se dice que esto en el pre y en el post mejora resultados quirúrgicos y además la experiencia general del paciente, que a lo mejor en México pues probablemente lo hacemos de manera automática, pero en Estados Unidos se usa mucho como las escalas de satisfacción del paciente y de calidad de vida y demás. Y esto es algo muy importante para ellos, que el paciente esté hidratado de forma temprana, aparte de que los hace pensar que están contribuyendo al proceso de la cirugía, consumiendo agua cuando los dices y demás, hace que acaben más satisfechos. Entonces, primero, en el preoperatorio, ¿cuáles son las recomendaciones o las características? Aquí encontré una ambigüedad de información porque en el Schwartz menciona como cosas muy generales, cosas pues, ya muy clásicas, y en artículos nuevos mencionan cosas un poquito que difieren un poquito. Entonces, en el Schwartz se dice que pues, muchos pacientes quirúrgicos van a tener alteraciones asociadas a su patología, ¿no? Si viene con pancreatitis, pues va a estar deshidratado, con oclusión intestinal, los quemados y demás que ya vimos por las pérdidas. Es importante la detección y la corrección de estas antes del procedimiento quirúrgico. Se dice que ningún paciente debe entrar a quirófano con alteraciones hidroelectrolíticas. Hay que considerar siempre las pérdidas a tercer espacio, que aunque no las vemos, las tenemos que calcular y considerar, como pues, el líquido intraluminal en la oclusión intestinal o en la pared, los pacientes con peritonitis, inflamación, ascitis, quemaduras y infecciones de tejidos blandos severas como la fascitis. ¿Cómo nos podemos orientar clínicamente a que un paciente le hace falta agua? Pues si está taquicárdico, si tiene ortostatismo, oligúrico o hemoconcentrado. Estos se van a presentar de manera aguda, de manera crónica, pues ya vimos las alteraciones en la piel, en el globo ocular y demás. Se recomienda, de manera general, dar 1 a 2 mililitros en bolo de soluciones isotónicas seguidos de infusión continua para revertir los síntomas que ya mencionamos. Pero, repito, esto es genérico. Es más importante individualizar la terapia. Cuando es una cirugía programada, hay que comenzar con goteo de mantenimiento de cristaloides y no es necesario recibir líquidos IV una noche anterior. Esto sí lo menciona el Schwartz. Muchas veces vemos que los pacientes ingresan un día antes para la cirugía y los canalizan luego y están 8, 10, 12 horas antes del procedimiento quirúrgico recibiendo agua, aunque sea de mantenimiento, pero pues en realidad no es necesario hacerlo. Y pues una regla simple, así como para calcular líquidos de manera práctica, es si el paciente pesa más de 40 gramos, de 40 kilogramos, perdón, hay que sumarle 40 a su peso y eso va a ser como su requerimiento basal o su requerimiento de mantenimiento. ¿Ok? O sea, si un paciente pesa 73 kilos, pues le agregamos 40 y entonces va a requerir 113 mililitros por hora. Eso es como muy general, pero también hay cálculos más específicos. Puede ser el cálculo por día o el cálculo por kilo de peso y así podemos calcular los requerimientos del paciente. En general, los volúmenes de mantenimiento van entre 100 y 120 mililitros por hora. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones de los artículos más actuales? La ASA recomienda, que esto ya lo sabemos, que tiene que haber un ayuno de sólidos, de alimentos sólidos, 8 horas antes. Pero algo que no se usa todavía de manera muy frecuente o no lo vemos frecuente, pero que se debe de ya empezar a considerar es que se deben de dar líquidos claros, se recomienda darlos, que tengan carbohidratos, sobre todo complejos, aunque no se ha visto una diferencia significativa con los simples. La única diferencia es la
la acción de la insulina en pacientes que tengan resistencia, hasta 2 horas antes de la cirugía. Y de hecho, las guías europeas y canadienses no solamente como que lo recomiendan, sino que lo promueven y es como o sea, es lo que ellos, lo que hacen allá, pues. En varios estudios de resonancia magnética se ha visto que el vaciamiento gástrico de estos líquidos se tarda 120 minutos. Por eso no es necesario que restrinjan la ingesta de estos líquidos más de 120 minutos antes de la cirugía. Y también se ha visto en la resonancia que estos líquidos no aumentan de manera importante el volumen gástrico como para que haya consecuencias a la hora de la intubación o del procedimiento quirúrgico. Y aparte ayuda a disminuir la acidez del estómago, que eso puede ayudar a que el paciente en el postquirúrgico no tenga síntomas gastrointestinales y demás. Mejora el metabolismo. Esta práctica mejora el metabolismo manteniendo al paciente en un estado anabólico. Hay que recordar que si el paciente llega a quirófano... Jonathan, nos quedan 5 minutos nada más. Sí, ya casi acabo. Entonces, si el paciente tiene que llegar en un estado anabólico a la cirugía para que no tenga consecuencias, y también se dice que disminuye la náusea y el vómito. ¿Okay? En el intraoperatorio, pues eso es algo manejado por los anestesiólogos, pero pues hay que recordar que la anestesia puede hacer que los mecanismos compensatorios se vean afectados. Entonces, sí hay que estar, aquí lo más importante, hay que estar pendientes de que no se hipotense el paciente, pero tampoco hay que encharcarlo. Aquí hay dos corrientes, la corriente liberal y la restrictiva. La corriente liberal te habla de que en un paciente, los liberales dan hasta 5 litros de agua en el quirófano, cuando para la misma cirugía hay algunos que dan 700 mililitros. Entonces, esto también es una controversia y una pelea constante. Y pues una manera como de monitorización bastante específica es un Doppler esofágico para ver los cambios en el volumen latido en el intraoperatorio. Pero bueno, eso ya es tema de anestesiólogos. Y en el post-op, lo más importante es, se pueden dar líquidos, o sea, hay que corregir las pérdidas si el paciente sigue todavía con déficit. Hay que dar volúmenes líquidos de mantenimiento. En el inmediato se recomienda dar soluciones isotónicas y después cambiarlas a hipotónicas con dextrosa. Pero en realidad las recomendaciones actuales dicen que hay que iniciar la vía oral en cuanto el paciente tolere. Y hay que dar 25 a 35 mililitros por kilo de agua, que esto nos va a dar en un modelo anatómico 2.1 litros al día. Y algo importante es lo que les mencioné hace rato, la oligura postoperatoria no siempre es patológica y se debe de considerar que un paciente puede tener de manera fisiológica en el postoperatorio inmediato hasta 0.3 mililitros por kilo por hora de gasto urinario y no por esto tenemos que abrirle a la llave. Lo podemos dejar con los líquidos de mantenimiento y esperar a que de manera fisiológica recupere. Y por eso no podemos tomar el gasto urinario como único parámetro. Hay que verlos clínicamente, si están taquicárdicos, si están hipotensos, si tienen signos de deshidratación. Y las consideraciones especiales, que el exceso de volumen es común por administración de líquidos isotónicos. A veces se sobreestiman las pérdidas en el tercer espacio o las gastrointestinales, porque son difíciles de medir y los encharcamos. La sobrecarga va a producir alteraciones pulmonares, disminución del oxígeno, cicatrización retardada, edema y recuperación tardía. Y el signo más temprano en el que estamos encharcando a los pacientes es cuando ganan peso, porque generalmente en el postoperatorio pierden de 10 a 30 gramos por día cuando están en ayuno. Y pues bueno, esto es algo que ya no me va a dar tiempo de explicarlo, pero es como las guías para cómo tenemos que manejar de manera preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria a los pacientes. Y se las dejo en la presentación para que lo vean. Está muy interesante, pero es justo lo que les acabo de mencionar. Lo principal es la vía oral, no restringirla más de 2 horas antes de la cirugía e iniciarla de manera temprana después del procedimiento quirúrgico. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda o comentario que tengan hasta aquí? No, de los líquidos del preoperatorio y transoperatorio, pues sí se supone que lo que dice el protocolo ERAS es que el paciente entra en un catabolismo a la cirugía programada. Obviamente tenemos el problema de que no es lo mismo un paciente que viene programado y que le estás aplicando un protocolo a un paciente que viene por una enfermedad aguda, como que te gusta una apendicitis o un paciente que viene con trauma. Cada uno tiene sus particularidades de cómo manejarlo. Claro. Pero en el paciente que viene para cirugía programada es donde se aplica lo que tú comentas.
Y no es tanto los líquidos, sino la carga de carbohidratos. De hecho, hay un carbohidrato que se llama maltodextrina, que no lo hay en México, pero incluso existe la marca que se llama Preo. En Estados Unidos es como un Ensure, un bote de un Ensure, que tú puedes tomar un día antes de la cirugía y hasta 2-3 horas antes de la cirugía, que consiste en una carga de 50 gramos de carbohidratos, 100 gramos de carbohidratos antes, una noche anterior, y 50 gramos de carbohidratos 2 o 3 horas antes, precisamente para evitar que el paciente entre en catabolismo, porque la idea tradicional es, tiene usted cirugía mañana a las 12, no cene nada, o cene y ya no vuelve a comer nada, pues el paciente entra ya con resistencia a la insulina. En eso se refiere con la administración preoperatoria de líquidos, pero más por los carbohidratos. Y en el transoperatorio, pues mismo tema. La idea en la cirugía programada es mantener al paciente en un balance neutro. O sea, solamente reponer lo que pierde y no administrarle más líquido. Y en el posoperatorio es empezar la vía oral completa, no con líquidos, completa, antes de las 6 horas, antes de 6 horas del posoperatorio, precisamente para no ocupar los líquidos intravenosos o restringirlos en la medida de lo posible. Y ahí entran un montón de cosas. Entra el uso de drenajes, de sondas, qué tipo de anestesia le vas a dar al paciente, la mínima invasión para evitar la respuesta inflamatoria. Bueno, ya es un montón de cosas del protocolo, ¿no? Claro. Sí, de hecho este es el esquema como... Pero bueno, nada más hay que tomar en cuenta eso, que no es lo mismo el paciente programado, que se le puede aplicar el protocolo al paciente que llega con trauma o al paciente que llega con una infección, una enfermedad infecciosa aguda, ¿no? Que requiere manejo quirúrgico. No sé si alguien quiera comentar algo o está ya todo claro. Pues en general bastante bien. Nada más como tip para cuando hagan su examen del PUEM, los R1, les van a preguntar, bueno, si mal no recuerdo, ¿cuál es la secreción gastrointestinal con mayor gasto de bicarbonato? Que sí la mencionaste. Bueno, lo puse en una tabla. Que va a ser la pancreática. ¿Cuál es el trastorno hidroelectrolítico más común en el paciente postoperatorio? Que es la hiponatremia hipotómica por secreción inadecuada de SIADH. Y les preguntan un par de casos clínicos para estimar la reposición de líquidos por peso en un par de pacientes. Entonces, no está de más también que se aprenda un poco la tabla esta de Holiday y Segar. Y pues no sé los cerrados si se acuerdan de algo más en particular. Creo que es un tema como muy preguntable en ese examen. Pues nos hicieron en el POEM calcular las secreciones o el déficit de bicarbonato, nos pusieron en un caso las soluciones preoperatorias que tenías que poner a un paciente. Ay, no me acuerdo. Mucho de ácido base, venían varias preguntas de acidosis metabólica y eso, pero bueno, creo que eso lo vamos. Sí, en otro. Eso viene en el famosísimo cuaderno del POEM ABC, que ya se los pasarán. Los R2 espero que le hayan agregado las cosas que se acuerden. Y pues ya con eso. Okay. Exacto. Sí, ácido base lo tendremos en otra clase porque estaba canijo meterlo aquí. Muy bien. Perfecto. Pues muy completa, Jonathan. Nada más yo les digo como mis conclusiones, lo que yo aprendí haciendo esta clase es que es importante recordar la fisiología para poder sospechar y abordar estas alteraciones. Los electrolitos muchas veces o la mayoría de las veces son asintomáticos cuando hay alteraciones. Hay alteraciones en el electro en todos y el magnesio es sumamente importante. Hay que conocer los líquidos disponibles en el mercado, considerar sus efectos, sus características y no hay que darlos indiscriminadamente. Y pues, como dice el doctor, en el protocolo ERAS, al final yo aprendí que es mejor siempre la vía oral cuando sea posible. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Les voy a subir la presentación si a alguien le interesa un poco más y pues gracias a todos. Muy poéticas tus conclusiones. Bueno, nada más para terminar, quiero decirles que los estamos viendo sin cubrebocas en el hospital y eso está mal. Yo creo que ya se dieron cuenta que no nos vamos a salvar en ningún lugar en donde estemos. Esta enfermedad se contagia, tiene una tasa de contagio cabrona, o sea, es increíble cómo apenas entras en contacto y ya te infectaste aunque estés asintomático. Entonces, ayer hubo varios casos, un segundito, Cris, hubo varios casos de COVID ahí en Santa Fe, entonces por favor cubrebocas cuando estén en el hospital,
Si van a estar, si ya hay un paciente con COVID, usen N95 de preferencia, que es lo que se recomienda si van a estar en contacto con pacientes que tienen COVID. De hecho, cuídense mucho. Ya me voy a consulta. Gracias. Bye. Gracias, John. Gracias, Doc. Bye.